Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 1 del curso Habilidad Verbal. Vamos a presentar a continuación el material que tenemos para el día de hoy. Pues bien, vamos iniciando entonces con el primer tema de este curso, Habilidad Verbal, que tiene que ver con la tipología textual parte 1. En este sentido, vamos a hablar en primer lugar de los textos lineales. Pues bien, en habilidad verbal, las competencias cognitivas que se reúnen en el curso hacen que éste comprenda un eje temático de carácter transversal. En tanto, estas están ligadas con el eficiente manejo del lenguaje. Asimismo, ya que a partir del razonamiento de textos de diversa temática, el discente desarrolla las destrezas que le permitirán sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir y determinar potenciales incongruencias. El curso Habilidad Verbal adquiere entonces en ese sentido una importancia singular. ¿Cuál es la modalidad del curso de habilidad verbal? La modalidad idónea de la asignatura es fundamentalmente el taller, el cual se llevará a cabo siguiendo la siguiente secuencia. Presentación fundamentada de la habilidad, que puede ser jerarquía textual, competencia léxico-semántica, coherencia textual, inferencia y extrapolación. Actividades guiadas, en este caso por el docente, y resueltas por los propios estudiantes, y finalmente la retroalimentación. Entonces, lo dicho hasta acá tiene que ver con lo siguiente que quisiera remarcar. El curso de habilidad verbal va a presentar a lo largo de cada sesión, de cada semana, una serie de textos de diverso índole que va a permitir que ustedes puedan hacer a través de este procesamiento de lectura y de comprensión, adquiriendo las competencias, las destrezas para poder comprender en primer lugar el texto, hacer inferencias, hacer extrapolaciones y otros procedimientos enmarcados justamente en ese proceso. Y dado el propósito que pretende entonces este curso de habilidad verbal, que es fundamentalmente la comprensión lectora, la modalidad del curso es un taller, ¿no? Como comprenderán, es necesario afianzar la parte práctica y en ese sentido el curso se orienta a la aplicación. Entonces, lo que acabo de leer hace un momento y que ustedes lo tienen ahora en la diapositiva, ¿no? Cuando nos dice la presentación fundamentada de la habilidad, implica que cada semana, cada sesión, vamos a ir avanzando con partes teóricas, ¿no? Específicas del tema que corresponda, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, vamos a comenzar primero presentando los tipos de texto y las siguientes semanas, poco a poco, vamos a ir presentando la parte teórica de cada uno de los tipos de preguntas que se aplican en comprensión lectora. Entonces, los primeros minutos va a dedicarse a explicar poco a poco, ¿no? Esta parte teórica. Una vez que se desarrolle cada semana esta parte teórica, pasamos a lo que nos dice acá el siguiente check. Actividades guiadas por el docente y resueltas por los propios estudiantes. Porque ustedes, como ya tendrán a la mano, tienen una separata, ¿no? En donde van a encontrar una serie de textos que son los que se van a desarrollar en clase, ¿no? Entonces, se va a ir avanzando, ¿no? Con la lectura de un texto, dándoles un tiempo determinado, y luego se pasará para aplicar el último check que lo tienen en la diapositiva, la retroalimentación después del cotejo de respuestas. Es decir, ustedes van a leer en silencio, vamos a dar unos minutos para que resuelvan y luego vuelvo yo con micro abierto para ir pidiendo las claves e ir viendo la resolución de cada una de las preguntas. Este formato se va a repetir
durante todo el horario de clase, ¿no? De ahí vamos a pasar al siguiente texto, nuevamente van a leer en silencio y luego de eso pasamos a chequear justamente cuáles son las claves que han respondido, cuáles son las claves, cuáles son las respuestas que han dado ustedes y comparándolas pues con las claves finales y obviamente dando la retroalimentación del caso para cada una de las respuestas, ¿no? Entonces, esta es la modalidad del curso, un taller. Entonces, repito, la parte teórica puntual, poquito a poquito vamos a ir avanzando, se va a dar al inicio. El resto es parte aplicativa. Es importante en el curso de habilidad verbal dos aspectos importantes que se los voy diciendo desde ahora. En primer lugar, conforme vamos avanzando en los textos, cada uno de ustedes, les sugiero que vayan marcando las palabras desconocidas, ¿no? Va a haber seguramente diferenciación entre el significado de las palabras que ustedes manejan. Algunos tendrán un mayor vocabulario, otros menos, pero la idea es que todos avancemos justamente en eso. Es importante que nosotros sepamos el significado de cada palabra porque esa podría ser la diferencia cuando nos enfrentemos a una resolución de un texto. Ahora, cuando estemos en clase y pasemos a las lecturas, obviamente ustedes van a ir buscando en el diccionario para que puedan comprender el texto y eso está muy bien, pero paralelamente tienen que ir haciendo su vocabulario en hojitas, en un cuaderno y luego aprendiendo esas respuestas, porque cuando estemos en el examen, ¿no? En el examen no vamos a tener la posibilidad de consultar un diccionario. Entonces, debo llegar al examen con todas esas palabras desconocidas cuando lo hemos visto por primera vez en las separatas, ya aprendidas. Y eso comienza desde ahora. Entonces, cada uno de ustedes que comenzamos a leer los textos, para que lo comprendan también, tienen que ir buscando su significado, pero luego les sugiero, y esto es importantísimo, hagan su relación de palabras y no solamente apuntándolos, ¿no? En hojas, en un cuaderno, de manera ordenada, sino que luego tienen que pasar al proceso de aprenderse lo que significa la palabra, ¿no? Para que en adelante, cuando estemos en otra separata y se use justamente ese término, ya ustedes no tienen que ir a buscar en el diccionario porque ya lo aprendieron. Y eso va a ser muy importante en el examen. Entonces, eso es por un lado, ¿no? El hecho de que ustedes sepan el significado de una palabra más va a ser lo que va a determinar, al menos en el curso de habilidad verbal, de que puedan tener un puntaje, digamos, favorable o en todo caso, digamos, respondan de manera correcta, ¿no? Porque cuando nosotros no sabemos el significado de la palabra, bueno, podríamos cometer un error, ¿no? Le asignamos un concepto que es erróneo y nos induce eso al error. Entonces, eso es punto número uno, ¿no? Desde ahora comenzamos los textos, van a ir cada uno apuntando, buscando y luego ya en el transcurso de la semana van a ir aprendiendo esas palabras. Segunda recomendación en este curso de habilidad verbal es que durante la parte práctica hagan la parte práctica, ¿no? Porque a veces ocurre que escuchan la parte teórica, que es muy puntual, es muy breve, como les he dicho, eso lo vamos a hacer al inicio de cada sesión, y es muy sencilla, uno la escucha y dice, ah, qué fácil. Lo difícil está en la aplicación. Y la aplicación de lo que nosotros vamos a decir en la parte teórica va tener una mayor o menor complejidad en función de los tipos de textos. Como ustedes saben, no es lo mismo leer un texto narrativo, un texto informativo, que un texto argumentativo o un texto científico o un texto filosófico. Entonces, la parte práctica, la parte aplicativa es fundamental. Se equivoca aquella persona que solamente escucha la teoría, hace un ejercicio y bueno, se pone a hacer otra cosa. No está practicando,
nos está preparando para los exámenes. Porque una de las cosas que también les voy a sugerir a ustedes es que conforme vayamos avanzando, comiencen a hacer un análisis, y eso se van a ir a dar cuenta, de cómo se formulan las preguntas, ¿no? Es decir, hay formulaciones de pregunta, ¿no? Están orientadas a determinada consulta que se pueden formular de muchas formas. Si nosotros hacemos el seguimiento cada clase, aplicamos la parte práctica, vamos a llegar, digamos, muy afianzados al examen. Pero aquellos que no han hecho el proceso, ¿no? Durante todas las clases, toda la separata, todas las lecturas, ¿no? Texto científico, lo que haya, digamos, ahí van a tener un bache, ahí van a tener un hueco, ¿no? Que no lo han podido desarrollar justamente porque han creído que es suficiente escuchar la teoría, hacer un ejercicio y de ahí algún día. No, en habilidad verbal esto es una práctica, ¿no? Inclusive es una práctica constante el hecho de que nos habituemos a la lectura y que leamos rápido, ¿no? Porque claro, yo puedo contestar algo muy bien leyendo el texto 5 veces y demorándome de repente 20 minutos, pero esa no es la idea si nos preparamos para el examen. La idea es leerlo en el breve plazo y a la primera lectura comprender. Entonces, tenemos que ir muy de la mano con esas reglas para que podamos nosotros tener el éxito esperado. Pues bien, habilidad verbal aplica el modelo DECO. El modelo DECO radica en contextualizar una situación problemática para poder razonar su posible solución. DECO es el acrónico formado por las palabras destrezas cognitivas. El modelo DECO ha sido implementado en el examen de admisión de San Marcos a fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios en el estudio de una carrera profesional. Ahora vamos a pasar ya entonces a la parte, a la primera parte que nos demandaba. Hoy día hemos dicho que vamos a ver la tipología textual. ¿Qué significa esto de tipología textual? Pues bien, eh, el día de hoy en esta presentación lo que vamos a ver son los tipos de texto que se aplican en el examen de admisión. Hay tipos de texto, modelos, ¿no? Que aplica San Marcos y que por ende también los desarrollamos acá en el centro preuniversitario. En primer lugar, hablamos del texto lineal. Los textos lineales desarrollan un tema central y una idea principal mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente. Este tipo de texto se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad depende a veces de la temática. Puede ser filosófico, puede ser científico, literario, que se apreste pues a abordar en ese momento. Entonces, estos textos lineales son fundamentalmente informativos y a veces su complejidad depende, como les decía hace un momento, de la temática que se aborde. Acá tenemos un ejemplo de texto lineal, ¿no? Estas están presentadas de forma ininterrumpida y organizadas en oraciones y párrafos, ¿no? Este es un texto lineal, ¿no? Compuesto por párrafo 1, párrafo 2 y este párrafo 3 que va en la siguiente columna, ¿no? En este diseño. Entonces, ese es un texto lineal, todo únicamente texto y todo el texto de manera corrido, tal como lo están viendo en esta imagen. También llamadas continuas o clásicas, este texto lineal fue el eje de la evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos durante mucho tiempo. Por tal razón se le considera como texto base y texto canónico. Es decir, este texto permanece hasta hoy en las evaluaciones de los exámenes de San Marcos porque se le considera un texto base, un texto canónico, ¿no? Que nos ha acompañado durante mucho tiempo en los exámenes de admisión de San Marcos. Repito, su característica es fundamentalmente informativo, texto puro, continuo, ¿no? Y obviamente organizado en párrafos.
Muy bien, tenemos acá el ejemplo de un texto lineal. Les pido que por favor lean en silencio este ejemplo de texto lineal, porque a continuación se les presenta simplemente a manera de una evaluación de entrada, unas preguntas, un par de preguntas referente a este ejemplo. Vamos leyendo, por favor, para luego presentarle las preguntas. Adelante. Tenemos a continuación dos preguntas relacionadas al texto anterior. A ver, la primera nos dice, el tema central del texto gira en torno a, ¿cuál sería la respuesta? A ver, algún voluntario, alguna voluntaria. Puede abrir micro. El tema central del texto gira en torno a. Bueno, vamos a ir viendo esta parte de teórica, por si acaso, de las tipologías de preguntas. Recién se van a comenzar de manera posterior. Ahora simplemente es un ejercicio que va a permitir acompañar la presentación de los tipos de texto. Entonces, el tema central del texto gira en torno a alternativa C, el incremento de denuncias por extorsión en todo el Perú. De eso trata el texto. La idea principal del texto versa sobre el rápido crecimiento, alternativa B, de denuncias por extorsión
y las regiones que resultan más afectadas por este delito en el Perú. Muy bien. Vamos a ver entonces, siguiente pregunta. ¿Es incompatible afirmar sobre el perfil de los extorsionadores que, a ver, unos minutos? Muy bien, nos dice acá, es incompatible afirmar sobre el perfil de los extorsionadores que, alternativa B. Todos ellos tienen una procedencia extranjera. Bueno, esto es incompatible, ¿no? No todos son, en ese sentido, extranjeros. Siguiente, se desprende que a partir de las denuncias por extorsión en el 2022, el aumento de este delito muestra alternativa también en este caso B. La carencia de políticas públicas que deberían ser ejecutadas por autoridades a favor de la seguridad. Efectivamente, por la ausencia de estas políticas es que esto sigue increciendo. Muy bien, entonces el día de hoy hemos presentado únicamente lo que hemos presentado en la parte teórica de hoy son los textos lineales. Eso debe quedar claro. Los textos lineales, como hemos visto, tienen como característica ser informativos, ¿no? Y van a tener una complejidad en función si son filosóficos, científicos, literarios, ¿no? Y hemos visto que son textos de, valga la redundancia, de puras palabras, ¿no? De carácter continuo y nada más. Y habíamos indicado que es un texto base, ¿no? Un texto canónico porque acompaña en los exámenes de admisión desde hace mucho tiempo. Eso es lo importante que quede el día de hoy, porque las tipologías de pregunta, vuelvo a repetirlo, se van a comenzar a desarrollar una por una, ¿no? Más adelante, ¿no? Estamos siguiendo primero el desarrollo, en este caso, de la tipología de textos. Vamos a ver ahora entonces el desarrollo de la separata. Un momento. Ok, chicos, muy bien. Entonces tenemos aquí ya la separata, ¿no? Y vamos a ver lo que habíamos explicado, ¿no? Que tenemos en primer lugar un taller. Toda esta primera parte, perdón, toda esta primera parte la voy a pasar porque es lo que ya se explicó hace un momento en el PPT y vamos a ir entonces al texto. Vamos a leer a continuación, vamos a tener 12 minutos para leer el texto y en este caso responder las preguntas que tenemos a continuación, ¿sí? Vamos leyendo el texto en silencio, perdón, se me está yendo él, y respondiendo las preguntas que tenemos a continuación. Entonces,
Vamos a leer en silencio y en un momento más les voy a pedir la intervención. Es necesario de que ustedes intervengan para poder ir viendo, ¿no? En qué medida están acertando o no. No se preocupen por ahora en que las preguntas estén de repente resueltas mal, porque todavía no hemos explicado qué es tema central, qué es idea principal, eso viene más adelante. Lo único que queremos en esta primera sesión es que quede claro este primer texto, que es de carácter lineal, que es lo que acabamos de decir, y aprovechando eso, bueno, vamos viendo cómo estamos en lo que es preguntas de comprensión lectora. Muy bien, entonces tienen un tiempo para la lectura y retornamos luego con la resolución. Adelante, chicos.
Ajá. Muy bien, chicos, vamos viendo entonces la resolución de este texto. Pregunta 1. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Pueden, por favor, prender micro y dar la respuesta? A ver. Vamos dando entonces la respuesta ahora. Alternativa D. El origen de la pintura del Cristo crucificado de Pachacamilla. Y es que vemos efectivamente que el texto aborda el comienzo de cómo fue realizado en un muro la imagen del Cristo moreno, ¿no? La cual es argumentada por dos autores, fundamentalmente Vargas Ugarte y Rostorowski. En la pregunta número 2 nos dice, el antónimo contextual del término golpeada es, a ver en el micro, por favor, respuesta para la pregunta 2. ¿Sería la E? Muy bien, alternativa E, construida. Y es que la palabra semánticamente expresa la destrucción de Pachacamilla debido al sismo intenso, ¿no? Lo cual conllevó, ¿no?, que la ciudad quede pues en ruinas e inhabilitada. Y como nos piden acá el antónimo, sería lo contrario, ¿no? Construida sería atendiendo a las alternativas. Muy bien, señorita. Pregunta 3. Segundo dicho por Vargas Ugarte, en lo que respecta a la casta Angola, sería como respuesta para la 3A. Cotejada con otras castas, se ignora su advocación. Y es que ahí en la lectura se indica que la casta Angola, según Vargas Ugarte, se desconocía su advocación y la iglesia al cual correspondía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la formulación, ¿no?, de lo que nos presenta en la pregunta 3, tendríamos como respuesta alternativa A. En la pregunta 4, ¿se puede inferir del texto que la pared donde se encontraba el Cristo crucificado fue interpretado como un milagro después del movimiento telúrico que destruyó el lugar debido a que sería como respuesta alternativa B? Se mantuvo estable frente a los pobladores, donde ellos buscaron una explicación lógica de la cual carecían y lo atribuyeron a un ser sobrenatural, ¿no? Y es que efectivamente el autor indica que al ocurrir el remesón muy fuerte en Pachacamilla, la pared con el Cristo que está crucificado no logró derrumbarse como otras estructuras, ¿no? Entonces, esta eventualidad ocasionó pues que las personas que vivieron esta experiencia dieran un significado divino a la imagen impregnada en la estructura. Por eso tenemos respuesta B de bueno. Y vamos ahora a la última pregunta, pregunta número 5. En la pregunta número 5 nos dice, si se encontrara evidencia de que el muro de Pachacamilla primero estaba pintado el dios
de los Pachacamac y luego encima de esa pintura el Cristo, se sostendría que a ver qué tenemos en este caso como respuesta para la pregunta número 5. Estamos en la pregunta número 5. La respuesta para esta pregunta 5 sería entonces alternativa C. La propuesta realizada por María Rostorowski sería plausible, sería viable, ¿no? Y es que en el texto se señala que aún carece de demostración lo dicho por Rostorowski. Todavía no está demostrado lo dicho por Rostorowski. Sin embargo, ante este supuesto, las ideas de la historiadora encontrarían pues algún sentido, ¿no? Tendrían una base, tendrían un sustento. Muy bien, entonces por eso la pregunta 5 es alternativa C. Nos dice al final de la C, sería, ¿no? Sería plausible, podría ser viable, es lo que nos quiere decir. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora al siguiente texto. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer en silencio el texto 2. Vamos a comenzar a desarrollar también las preguntas y luego retornamos en micro para las respuestas. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos avanzando entonces. Pregunta 1. El tema central del texto es, a ver por favor en micro, alternativa. ¿De qué trata el texto? La respuesta para esta pregunta 1 es C. La disminución y la proyección de la tasa de natalidad del Perú. Efectivamente, vemos que este contenido se centra justamente en describir la preocupante situación del descenso de la tasa de natalidad en el Perú y la estimación que se presentará pues en décadas posteriores, ¿no? Por eso tenemos alternativa C. Pregunta 2. El término similar puede ser reemplazado por, en micro, alternativa. La respuesta para la pregunta 2 es T, comparable, ¿no? Ahí la palabra hace referencia a la parecida, ¿no? Situación que se encuentra ahora el Perú con respecto a la tasa de natalidad de la década de los 90 del siglo pasado en Estados Unidos y en Europa misma, ¿no? Por eso tenemos C. Pregunta 3. ¿Es inconsistente afirmar que el Perú dejó de ser una de las naciones con más altos índices de natalidad en América Latina y el Caribe, ya que, respuesta en micro, alternativa B de bueno? Se mantiene en el rango de una decena de países con elevados alumbramientos en esta región. Bueno, esta alternativa B es inconsistente, que es lo que nos pide, ¿no? Y es que el autor manifiesta que aunque es evidente el decrecimiento de la tasa de natalidad en el Perú, este no ha descendido las posiciones que registraba décadas anteriores, ¿no? Es decir, sigue situado entre los 10 países con prominentes estados de fecundidad señaladas en Latinoamérica y el Caribe. Por eso tenemos alternativa B de bueno. En la pregunta número 4 se nos formula lo siguiente. Pregunta número 4. Se colige del texto que las proyecciones de la tasa de natalidad peruana para el 2050, respuesta en micro. Alternativa E. Indican un rezago de 40 años con respecto a las tasas de natalidad europeas. Fíjense, la estimación observada en la tasa de natalidad en Perú para el año 2050 se asemeja a la valoración que hubo para Europa en el 2010. Es decir, el país mostraría un atraso de 4 décadas en relación con la tasa de natalidad de los europeos. Por eso tenemos alternativa E. Pregunta 5. Si Perú llegara a un decrecimiento de la tasa de natalidad a 1,2, entonces los peruanos, respuesta en micro, la respuesta sería B de bueno. Sufrirían un aumento acelerado en el proceso de envejecimiento. Y es que ahí, fíjense, en el primer párrafo del texto se confirma que un descenso de nacimientos, eso nos dice en el primer párrafo, trae como consecuencia la labor de los jóvenes
en responsabilizarse de un grupo etario muy significativo, ¿no? Que envejece y asciende de manera rápida, ¿no? Entonces, por eso tenemos nosotros, ¿no? Dada la situación especial, ¿no? Porque lo que nos plantean en la pregunta 5 es una situación especial, ¿no? Si Perú llegara, ¿no? O sea, nos ponen en una situación, ¿no? Específica y a partir de esa situación tenemos que responder. Bueno, como lo he explicado, ahora tendría que atenderse a la alternativa B de bueno. Muy bien, chicos, vamos avanzando. Pasamos a la sección B. Tenemos el texto número 1. Igualmente, vamos por favor leyendo, respondiendo y luego les pido que por favor participen dando las respuestas. Leemos en silencio. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. El tema central del texto mixto es alternativa D de dado. El aumento del vínculo nupcial entre habitantes del Perú y residentes de Venezuela. Efectivamente, vemos aquí que el autor señala que hay un evidente, ¿no?, acrecentamiento de casamientos entre los pobladores de dos países, ¿no?, Perú y Venezuela. Pregunta número 2. En el texto, el sinónimo contextual de la palabra motivaciones es... La respuesta sería A, conveniencias. El término indica contextualmente si es que el matrimonio tiene un carácter de interés o algún beneficio para el extranjero, ¿no? Por eso sería alternativa A. Pregunta 3. ¿Resulta consistente afirmar de la imagen que la inscripción en línea de casamientos? Respuesta en micro. Sería alternativa D. Registra más uniones entre ciudadanos peruanos y mujeres venezolanas. Efectivamente, ahí en la figura es evidente sostener que la cantidad de matrimonios se realiza entre más peruanos y venezolanos que caso contrario, ¿no? O sea, más hombres con mujeres venezolanas, hombres peruanos con mujeres venezolanas. Pregunta 4. Se infiere del texto que un matrimonio anulado alternativa B. Invalida cualquier beneficio legal que se hubiera obtenido al contraer nupcias. Efectivamente, el texto asevera que una boda quedaría irrita si un migrante busca casarse con la intención de seguir en el país donde reside momentáneamente, ¿no? Ya que su fecha límite de permanencia está por vencer. Por ello, si se comprueba dicho propósito, bueno, el contrato legal matrimonial sería pues inexistente. Última pregunta, pregunta número 5. Si un juez determinara que un ciudadano venezolano se casó con una peruana cuando sus papeles que autorizaban su estadía estaban a punto de vencerse, el extranjero alternativa E tendría la intención de obtener tal vez la nacionalización peruana. Y es que la lectura afirma que si un migrante pretende casarse y reconoce que sus documentos no están en regla, puede ser que sea con intenciones pues de establecerse en un país. Muy bien, vamos a continuación al siguiente texto, texto 2. Vienen en realidad dos textos continuos, texto A y texto B. Vamos a leerlos y luego en base a ambos vamos a tener las preguntas, ¿no? Las 5 preguntas de rigor. Entonces, leemos a continuación el texto número 2, tanto el texto A, el texto B, y luego pasamos a la resolución de las preguntas. Vamos leyendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos las respuestas de estos textos dialécticos. Pregunta 1. Los textos, ambos textos, discuten primordialmente sobre, ver, respuesta en el chat, perdón, en el micro. La respuesta sería alternativa B. La celebración de Halloween en los países latinoamericanos. De eso trata el texto. Y vemos además ahí que el autor del texto A defiende la postura de que es beneficioso celebrar Halloween, ¿no? Atención, creación y los conocimientos costumbristas y culturales de otras fiestas, ¿no? Mientras que el autor del texto B dice que es perjudicial celebrar Halloween, porque daña, nos dice, a nivel psicológico, ¿no? Porque hacen que los pequeños se cohíban, ¿no? Y a nivel cultural dejen de practicar su propia fiesta, ¿no? Y a nivel económico, bueno, todos los gastos, ¿no? Que genera para comprar disfraces y todo lo demás. Entonces, ahí está el punto de vista discrepante entre ambos autores. Muy bien, pregunta número 2. En el texto, el verbo desenvolver tiene el significado de, respuesta en micro, la respuesta sería alternativa D de dado, socializar. Y es que la palabra hace referencia a que los niños o los jóvenes puedan interactuar con sus pares, ¿no? O con adultos. Muy bien. Pregunta 3. En el texto A es consistente sostener que al disfrazarse los niños y adolescentes, respuesta en micro, alternativa D de dado, permiten desarrollar las capacidades cognitivas entre ellos. Y es que en la lectura se señala que los niños y los adolescentes se disfrazan de manera que es provechoso para efectuar las habilidades, en este caso, mentales, ¿no? Muy bien, pregunta número 4. Se desprende del texto B que la poca cantidad de narcóticos presentes en los dulces, alternativa, alternativa B. Pueden perjudicar seriamente la salud de los pequeños. Y es que el autor señala que se registraron sustancias tóxicas en una escasa cantidad. Sin embargo, fue contraproducente, fue dañino para los pequeños, ya que tuvieron que ir al centro de salud porque presentaban algunos síntomas. Es decir, esa escasa sustancia, ¿no? Igualmente, obviamente, les genera daño a los niños. Pregunta número 5. Si Halloween se celebrara únicamente en los países anglosajones hasta la actualidad, entonces los países latinoamericanos tendríamos alternativa C. Mantendrían sus costumbres tradicionales del Día de los Muertos. Efectivamente, el autor del texto B asevera que los países latinos dejaron a un lado sus tradiciones o la fiesta del Día de los Muertos por practicar la celebración que no les pertenecía.
Es así que Halloween empezó pues a ganar cada vez más aficionados, ¿no? Más gente que disfrutaba de esto. Muy bien, tenemos luego el último texto, chicos, texto 3. Adelante. Muy bien, chicos, vamos acercándonos ya a la hora final, 5:55. Les voy a dictar las respuestas del texto 3 para que lo desarrollen ustedes. Tomen nota aparte, lo desarrollen ustedes y luego lo cotejen. Entonces, doy las respuestas del texto 3. Pregunta 1, dado. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, bueno. Pregunta 5, avión. Pasamos luego a la sección C y vamos a dar las claves del Passage One. En el Passage One, pregunta 1, enano. Pregunta 2, bueno. Pregunta 3, bueno. Pregunta 4, dado. Pregunta 5, dado también. Muy bien, esos son los textos que hemos tenido la sesión de hoy. Quiero, antes de finalizar, reiterar de que el propósito de esta primera sesión ha sido únicamente presentar y caracterizar lo que son los textos lineales, que son puro texto, ¿no? De manera continua, y lo que se está aprovechando, porque en estas primeras semanas, ¿no? La siguiente y posteriores también vamos a ir presentando los tipos de texto. Entonces, mientras vamos presentando los tipos de texto, todavía estamos, digamos, haciendo una averiguación en ese marco de cómo están ustedes en lo que son, en lo que es comprensión lectora, ¿no? Por cuanto después que terminemos de presentar los tipos de texto, vamos a comenzar ya explicando la teoría de cada una de las tipologías de pregunta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todavía no estén asustados en el sentido de que han errado o que, digamos, no se ha contribuido de repente ahora para que no acierten, quién sabe, ¿no? Todavía no estamos ingresando a la explicación teórica de las tipologías de pregunta. Y bueno, para finalizar, reiterarles, ¿no? Lo dicho al inicio, por favor, de esta separata del día de hoy, cada uno va tomando las palabras nuevas, las apunta en un lugar aparte, en unas hojitas, en un cuadernito, busca su significado, traten de hacer un vocabulario, una especie de diccionario particular,
porque se va a ir incrementando estas palabras de tal manera que ya vayan aprendiendo, lo vayan memorizando. Chicos, nos vamos a encontrar el siguiente lunes igual a las 4 y 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta entonces.